Gracias, Carlos Loret de Mola. Nosotros estamos en la azotea, estamos en estos momentos en la azotea del antiguo Palacio del Ayuntamiento y detrás de nosotros una muchedumbre que se ha ido poco a poco nutriendo aquí abajo en el Zócalo y que escuchó todo lo largo el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Interesante también escuchar los momentos en aquí hubo reacciones positivas también de rechazo. Lo estaremos comentando, Carlos, estamos viendo en estos momentos a Andrés Manuel López Obrador, al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya en el vestíbulo del Palacio Legislativo. Vamos a ver el momento en que vaya saliendo del Palacio, sobre todo porque hay toda una serie de dudas sobre el trayecto que va a seguir. Le decíamos en algún momento, incluso se llegó a hablar de que caminaría por la famosa calle de Corregidora que lleva directamente del Palacio Legislativo aquí al Zócalo de la Ciudad de México. Seguimos viendo al presidente Andrés Manuel López Obrador que se despide de quienes se encuentran en el vestíbulo. Y Carlos, pues después de tu extraordinaria crónica sobre lo que ocurrió, efectivamente algunas sorpresas. Hablabas del silencio, yo te diría también, no sé si así lo percibiste, un discurso que no fue tampoco interrumpido en muchas ocasiones por aplausos. Esto en contraste con lo que eran aquellos discursos de toma de posesión de los gobiernos priistas, que eran puntuados por, en ese entonces, casi la totalidad de los legisladores que se levantaban incluso a aplaudir. A veces hasta se contaba cuánto tiempo habían aplaudido. Esto no ocurre en esta ocasión, Carlos. Mira, yo iba contando al principio, pero inicialmente en el tramo inicial del discurso, Denise, en el tramo inicial del discurso, que es un discurso que duró poquito menos de hora 20, tuvo un arranque frío, si se me permite, por lo menos de lo que esperábamos los colegas reporteros que hemos estado cubriendo otros momentos. Imagínense 2012 cuando llegó Peña, 2006 cuando llegó Calderón, 2000 cuando llega Vicente Fox. Estábamos acostumbrados a mucha más efervescencia y nos esperábamos algo así, sobre todo de júbilo de la aplastante mayoría de Morena, y al principio esa aplastante mayoría no se sentía. Entró con una enorme densidad Andrés Manuel López Obrador, hablando, recogiendo lo que desde su punto de vista han sido los últimos 36 años de gobierno en México. Fue, digamos, toda una, ¿cómo llamarle?, diatriba contra el neoliberalismo, y a partir de ahí empezó a recoger los aplausos conforme se centró en los puntos principales. Pero casi te diría que lo que terminó encendiendo a la bancada de Morena para soltarse con estos aplausos al presidente que ellos postularon en las elecciones fue justamente las reacciones de la oposición y las reacciones del presidente López Obrador a esos dichos, esas pancartas, esos gritos, esas exigencias opositoras. Sí, en efecto, un ánimo que inició siendo un poco festivo, de menos aplausos de los esperados, pero que la verdad, Denise, también ya conforme fue avanzando el discurso, sí ya empezaron a ver las tradicionales interrupciones de aplausos un poco más en la dinámica habitual, digamos, en la segunda parte del discurso, cuando López Obrador termina lo que es, digamos, su diagnóstico, yo así lo dividiría desde mi punto de vista, y comienza con su plan de reparación de ese diagnóstico, y donde recoge pues prácticamente todas las propuestas que a lo largo de su campaña y en el tono en que las hizo, las volvió a decir, y eso tiene toda una significación pues en la máxima tribuna del país. Carlos, hay una posibilidad también, y que lo podremos saber después. La impresión que me queda, al menos viéndolo desde acá, es que quizá también hubo una intención de una cierta sobriedad, de una solemnidad, que quizás se le transmitió también a los legisladores de Morena, tanto senadores como diputados, para justamente subrayar la solemnidad, también este estilo que le gusta a Andrés Manuel López Obrador, que es en todos sentidos austero, no solamente en los recursos, sino en las formas y en esto que él llama toda la parafernalia del poder, y que quizá eso también hizo que este inicio, como tú lo dices, más en el silencio, más denso, se llevara así, y que poco a poco efectivamente ya se fueron soltando los ánimos a medida que iban ocurriendo cosas como las que has narrado en estos distintos momentos. Vemos a Andrés Manuel López Obrador en estos momentos que ya va a abordar
el coche que lo llevó ahí a San Lázaro está rodeado, por supuesto, de todas las cámaras, de todos los medios y de muchísimas más personas, pero en este instante va a abordar el automóvil que lo va a traer aquí al Zócalo, en donde llegará y se meterá a Palacio Nacional, donde tendrá actividades privadas, va a recibir a todos los invitados, que por cierto tomó la decisión, que tampoco se usaba, no estaba dentro del protocolo habitual, que fue saludar a los invitados especiales. Empezó por supuesto con nuestros aliados estratégicos, que son Estados Unidos y Canadá. Ayer se firmó este sucesor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es el TEMEC, para después saludar en este orden geográfico también al presidente de Guatemala, nuestro vecino. Manuel López Obrador decidió ir a saludarlos antes de subir. Ya regresa para abordar ahora sí el vehículo que lo va a trasladar aquí al Zócalo de la ciudad y por supuesto a él en lo particular a Palacio Nacional. Pero comentábamos y les decía que hizo un recuento pormenorizado de los invitados especiales. Después de mencionar efectivamente al vicepresidente Mike Pence y a quien representaba a Justin Trudeau en esta ceremonia, después pasó a saludar al vecino, a Johnny Morales, del presidente de Guatemala, después al representante de Belice y después a todos los gobiernos de América Latina en particular, fue a quienes fue saludando y hizo algunas distinciones al utilizar la palabra amigo en algunas ocasiones o las frases más importantes de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Por lo pronto lo vamos a acompañar en este recorrido que está haciendo rumbo al Zócalo. Interesante, vemos, bueno, una de las preguntas era quién iba a estar custodiando al presidente, dado que, como usted sabe, ya no hay Estado Mayor Presidencial que se integró al Ejército, a la Secretaría de la Defensa Nacional. En el momento en que estuvo hablando frente al Congreso, se colocaron en la parte de atrás del presidente cadetes. Normalmente cada presidente ha tenido siempre asignado detrás de él a alguien del Estado Mayor Presidencial. En este caso no fue así. Y estuvieron detrás de él un cadete del Colegio Militar, el que estaba de negro o carmesí era del Colegio Militar, una mujer de azul que era del Colegio del Aire y por último el de negro y blanco que era de la Escuela Naval. Son quienes estuvieron detrás tanto del presidente Enrique Peña Nieto como de Porfirio Muñoz Ledo, como del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo que apreciamos es que el coche está llevando a cabo este recorrido y lo vamos a acompañar hasta que llegue aquí al Zócalo, donde estaremos comentando con ustedes, por supuesto, los elementos centrales que ya anticipaba Carlos de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en este discurso que duró un poco más de una hora. Estamos, le decía, en la azotea, en el techo del antiguo Palacio del Ayuntamiento y está conmigo René Delgado, que lo presenté ya desde hace unos momentos. René, qué gusto saludarte. También me acompaña Javier Tello. ¿Cómo estás? Denise. Qué gusto. Y pues mientras seguimos este trayecto y a reserva de cualquier evento, decir que efectivamente Carlos lo dividía en tres momentos. Uno fue un diagnóstico, efectivamente un diagnóstico muy duro, con una relectura, también hay que decirlo, de la historia de México a partir de los periodos que él escogió destacar. Uno de ellos, el del desarrollo estabilizador, que así se le llamó, la época post Segunda Guerra Mundial, con un México de un gran crecimiento, al que Andrés Manuel López Obrador siempre se ha referido como un gran momento de la historia del país, porque fue un crecimiento muy importante, pero al mismo tiempo con estabilidad. Mencionó quizá por primera vez los gobiernos de Echeverría y de López Portillo, sí como periodos de crecimiento, pero también dijo con endeudamiento y ruptura de las variables macroeconómicas e inestabilidad. Y luego, a partir de la llegada del presidente de la Madrid hasta nuestros días, hasta ayer, hasta hoy, fija él este periodo que llama del régimen neoliberal, al cual Javier le hace un análisis con datos devastador, hay que decirlo, devastador en términos de crecimiento, devastador en términos del salario mínimo, de muchos elementos que él va citando uno a uno. Sin lugar a duda, yo creo que además
usa neoliberal en un sentido amplio, es decir, no es un mero modelo económico, sino que se refiere al neoliberalismo como un sistema que, además de ser un modelo económico, desde su punto de vista, también fue un sistémica que generó corrupción, que generó complicidad dentro de la oligarquía. En fin, es una descripción de neoliberalismo que va mucho más allá de lo económico. Y René, inicia Andrés Manuel López Obrador haciendo un agradecimiento al presidente Enrique Peña Nieto, un agradecimiento que lo ha hecho en varias ocasiones. Sí. Le llama por sus atenciones, pero también por no haber intervenido como otros en el proceso electoral. Pero junto con el agradecimiento viene después una descripción de este régimen neoliberal, y él va haciendo énfasis en detalles muy precisos, como el endeudamiento, como el lugar de México en transparencia internacional, el juicio que se hace sobre nuestro país en materia de corrupción. Y la verdad es que después, en presencia del presidente saliente, Enrique Peña Nieto, hace un balance dramático también políticamente de los últimos años. Así es, yo creo que en efecto el discurso es bastante duro. Veo yo, hay 4 partes. Hay una crítica durísima a lo que él califica como el neoliberalismo. Luego viene la propia propuesta, el agradecimiento a los mandatarios que lo acompañan y el compromiso subrayado de que su mandato es por 6 años. Yo quisiera destacar, Denise, antes de pasar a la inmediatez del día, algo que quizás es de carácter emotivo, pero que es importante. Los jóvenes que nacieron en el 88 o en el 2000, particularmente los del 2000, viven la tercera alternancia en el poder presidencial. Y con esta tercera alternancia se agota el espectro de las opciones políticas posibles, y en esa medida me parece fuerte el señalamiento que le hace este ciclista que se le empareja, señalándole: usted no tiene derecho a fallar. Creo que cerramos un ciclo el día de hoy. Me parece a mí muy emotivo. A mí me tomó casi 50 años ver la primera alternancia, y en ese sentido me parece que en ese sentido es un día histórico para el país, y creo que prometedor para los jóvenes. De hecho, vamos a tratar después, en estos momentos, por supuesto, estamos viendo el trayecto de Andrés Manuel López Obrador, del presidente Andrés Manuel López Obrador, aquí al Zócalo capitalino, que por cierto a estas horas ya es muy nutrida la asistencia, pero más adelante seguramente vamos a recuperar ese instante en el trayecto de la casa al Palacio de San Lázaro, donde incluso nos preguntábamos ese ciclista qué le estaba diciendo, porque estaban sosteniendo un diálogo era un intercambio, y nos preguntamos, y ya desde la tribuna el presidente Andrés Manuel López Obrador lo retoma y dice básicamente que le dijo que no podía fallar. Así es. Y que eso lo retomaba él. Pero bueno, importante también porque en un discurso como este hay una serie de mensajes, y son varios los mensajes. Por supuesto está esta reconstrucción que hace, este diagnóstico que hace de los últimos años, en una definición, como tú dices, amplia de lo que puede ser el término neoliberal, pero que también tiene un sentido político, que es en la medida de que hace un diagnóstico tan severo, además soportado, hay que decirlo, por los datos que él menciona. Por otra parte, también pone un punto de partida, si me lo permites, de dónde empieza, del tamaño de la empresa que le toca emprender a su grupo y a su gobierno, por lo mal que queda el país en, por supuesto, salario mínimo, pero habla de violencia, pero habla de muchas otras cosas, desde luego de desigualdad, y eso también es una especie de narración del piso a partir del cual tiene que construir lo que se propone. Sí, sin duda alguna es ese piso el que mencionas, pero creo que en ningún momento yo por lo menos no sentí que se estaba tratando ni de cubrir ni nada, sino nada más era una descripción de una realidad, precisamente una realidad que él promete cambiar. Es más, yo diría que ese piso se presenta como un piso que él promete dejar atrás, y en ese sentido tiene, creo, todo su discurso, como ha tenido su discurso a lo largo de toda su vida, un enorme énfasis, una gran apuesta a su liderazgo y a su voluntad. Incluso al mencionar lo del ciclista, lo que nos está diciendo es que él es el que no nos va a fallar, que todo depende de que él no nos falle. Una vez más, es este voluntarismo y liderazgo que él
al parecer cree que es necesario y tal vez suficiente para lograr lo que se quiere lograr. Pero por lo pronto necesario sí. No sé si suficiente. Bueno, parecería que sí, porque es un discurso que más que enfatizar instituciones y políticas públicas, enfatiza la historia de México, enfatiza la cultura de México, enfatiza la voluntad de su movimiento y el liderazgo que él tiene dentro de ese movimiento. Entró un poco a detalles de ciertas políticas públicas, pero yo siento más el énfasis en otro. Bueno, nada más un instante, me dicen que va el recorrido rumbo a Palacio Nacional, no debe tardar mucho, en estos momentos está en Fray Servando y le vamos a estar avisando porque además vamos a escuchar aquí donde estamos, claramente vamos a escuchar cuando el automóvil de Andrés Manuel López Obrador se acerque al Zócalo. Dos mensajes también, René, muy claros. Uno del que tú ya hablabas, el mensaje de la no reelección. Entre los muchos temores que se empezaron a manejar en las últimas semanas es que en realidad Andrés Manuel López Obrador en cualquier momento podría, a través de estas consultas, decidir que su liderazgo personal era indispensable y que por lo tanto podría modificar la Constitución en ese sentido. Andrés Manuel López Obrador, creo que de manera muy enfática hoy, quiere dejar sentado. En ese momento, por cierto, creo que se paran todos a aplaudirle, ya lo hablaremos con Carlos, que lo presenció, la Cámara no nos permitió verlo, pero creo que en ese momento se pararon todos los legisladores a aplaudirle porque fue muy claro que quería dejar sentado, que no iba a buscar la reelección. Así es. A mí me llamó, es el cierre del discurso donde él reitera que va a trabajar 16 horas al día durante 6 años y nada más. No reelección, sí revocación, incluso llega a señalar como la eventualidad de someterse al juicio popular. De lo anterior que decías, Denise, cuando él habla del punto final en cuanto al combate o la persecución de la corrupción, él tiene una expresión que dice empecemos de nuevo. Es decir, como si ese fuera el corte de caja y el parto de algo de la cuarta transformación. Yo creo que, bueno, la calificación viene después del examen, no será la calificación antes del examen. Habrá que ver si concreta esa cuarta transformación, pero el hecho es que sí hay un corte frente a lo que fue el pasado, porque equipara neoliberalismo con corrupción. Llega a decir, es sinónimo de corrupción. Habrá que ver el discurso vespertino para ver si mantiene el mismo ya en la plaza pública, no solo frente a la soberanía. Por la cancelación del aeropuerto y por una serie de iniciativas de senadores y diputados de partidos que lo apoyaron, estarían muy atentos a ver si el presidente electo, ya en su calidad de presidente, les enviaba algún... Efectivamente, en algún momento hizo un listado de consideraciones que estaban perfectamente dirigidas a ellos, respeto a la autonomía del Banco de México, habló de no endeudamiento, haciendo un gran énfasis, por cierto, en la forma en que se endeudaron los últimos gobiernos, habló de que no iban a gastar más de lo que tienen, que es un poco lo mismo, pero en fin, me parece que fueron suficientes los mensajes a los mercados. Independiente, ya veremos la reacción, pero ¿a ti cómo te parecieron? Yo creo que lo que en todo caso preocuparía a los mercados no es tanto que se dieran o no se dieran esos mensajes que, como dices, ahí estaban, sino todo lo demás. O sea, porque también dijo, habrá consultas y seguirá habiendo, ¿me entiendes? Muchas de las otras cosas de la dimensión política que acompaña a la política económica, que a su mera retórica política de campaña, ahora ya con la banda presidencial, yo creo que en una de esas, el que digan por un lado estabilidad macroeconómica, autonomía del Banco de México, etcétera, tal vez no alcance. Qué bueno que lo dijeron, yo creo que era necesario. Ellos, me queda claro que a ellos les quedaba claro que era necesario, pero yo creo que necesitan hacer más después. López Obrador lo conocemos. Conforme lo íbamos escuchando, conocemos, hay partes de lo que dijo Andrés Manuel López
Obrador, que lo hemos escuchado a lo largo de los últimos 18 años, que si se habría que luchar contra la corrupción había que empezar de arriba para abajo, como se limpian las escaleras, pero también dijo, recordó la famosa frase de la época juarista, de que nadie por encima de la nada fuera de la ley ni nadie por encima de la ley. En fin, y aquí lo percibíamos porque también los que están aquí en el Zócalo lo conocen y reaccionaban, vitoreaban en esos momentos cuando reconocían un discurso que hemos escuchado muchas veces. ¿Hubo algo nuevo? ¿Te sorprendió algo, René? Me parece que a lo largo, sobre todo, diría que desde la campaña, no solo durante el periodo de transición, él ha venido reiterando lo que va a hacer, y en ese sentido el discurso es un compendio de lo dicho, pero que hay hasta la expresión "me canso ganso", como el otro frente que señalaba Javier relativo a dar cierta tranquilidad a los mercados, respeto a la autonomía del Banco de México, respeto a la inversión nacional y extranjera, respeto a los contratos ya establecidos y desde luego no acrecentar la deuda. En ese sentido es un discurso multifacético que trata de atender a muy diversos públicos y quizás por eso mismo no tan articulado como uno hubiera deseado que fuera. Vemos que me dicen que está en Izazaga en estos momentos, va a tomar después Pino Suárez, es decir, no debe estar ya nada lejos, hay que decirlo. Me sorprende porque las personas que están aquí en el Zócalo creo que no saben por dónde va a llegar porque están concentrados frente a la catedral. Insisto, simplemente el audio, lo que vamos a escuchar nos va a advertir que ya está entrando y también por supuesto le narra. ¿Para ti una sorpresa de algún tipo? Al contrario, yo creo que la narrativa fue idéntica a la narrativa de su libro 2018, La Salida, que si se acuerdan, la primera parte del libro es ese tremendo diagnóstico de lo ocurrido. Es una visión histórica y nacionalista, es decir, histórica en el sentido que ve progresos y retrocesos desde la independencia a la fecha, destaca los progresos que es la independencia en sí, la reforma, la revolución, no mencionó ahora el cardenismo, y ahora él mencionó un momento a Lázaro Cárdenas, pero no el Cárdenas. Se había pronunciado y hoy dice hubo crecimiento pero sin estabilidad, con lo que toma una distancia de quienes temen ¿no? que pudieran ser gobiernos modelos para él. No, para él el modelo claramente son los gobiernos que permitieron un alto crecimiento con estabilidad y sin inflación. Sí. Y sigue habiendo ese tono nacionalista, es decir, hay un énfasis en valores y cultura. Otra vez, en vez de... Muy en boga con lo que ocurre en casi todo el mundo en este momento, ¿no? En efecto, aunque no es un nacionalista chauvinista, no es un nacionalista que excluye al otro, no es un nacionalista que rechaza al migrante. Claro, nacionalismo en el mundo entero, pero en este caso sin este elemento xenofóbico que tiene, por ejemplo, el presidente Donald Trump con un rechazo al otro, en este caso, y particularmente lo sabemos por la posición que ha expresado respecto a la migración, por ejemplo. Claro. Sí, es más bien tal vez un patriotismo, ¿no? Un discurso muy patriótico, más que nacionalista. Pero claramente, insisto, todo lo que leímos en su libro lo dijo hoy ya como presidente, y lo que cambia es que ahora lo dice con la banda presidencial. Ya no es un precandidato que publica un libro, es ahora el presidente tomando posesión, diciendo lo que siempre había dicho, pero se escucha de manera distinta siendo él ya presidente. Bueno, vemos el presidente ya viene por la calle de Pino Suárez. Para quienes nos están viendo en toda la República Mexicana, una bellísima calle, debo decir, que desemboca, la verdad, en el Zócalo capitalino, y vemos cómo ya está enfilándose rumbo al Zócalo, recorriendo Pino Suárez. Vallas alrededor, hay muchísima gente aquí en el primer cuadro de la ciudad. Por cierto, mucho más relajado, la seguridad de lo que hubiéramos podido imaginar. No sé si ustedes lo compartan, incluso para llegar aquí, pero en las calles no es este primer cuadro de la ciudad completamente amurallado, tomado en absoluto. La gente ha seguido entrando con gran naturalidad, tranquilidad al Zócalo, en donde además seguramente ustedes lo escuchan, hay música, se puso un estrado que además en el templete le hace honor a la cultura mexicana con los colores huicholes. Así es. Y donde habrá la verbena popular.
se estarán cantando aquí atrás de nosotros. Estamos viendo, le decía yo, claramente en honor a la cultura huichola, y se aprecia aún más al interior del templete estos colores huicholes. Pero bueno, vemos el trayecto de Andrés Manuel López Obrador, que debe estar ya literalmente a muy poco de ingresar al Zócalo, a donde se espera que baje o se dirija desde el balcón de Palacio. En la conversación que tuvimos en Tercer Grado, René, recordarás que él nos dijo que no estaba seguro que iba a hablar desde el balcón, aunque hasta apenas ayer seguía apareciendo en los eventos del día que él iba a dirigirse desde el balcón. Y esto ha suscitado toda una serie de comentarios, porque el balcón de Palacio, los presidentes lo han utilizado para dar el grito a lo largo de las últimas décadas, y solo en contadas ocasiones ha servido para dar un mensaje a México. Ha sido la declaración de guerra de Manuel Ávila Camacho, cuando México le declara la guerra a las potencias del eje, a Japón y Alemania. Ha sido utilizado, lo utilizó Lázaro Cárdenas, por cierto, también en la expropiación petrolera. Entiendo que también López Portillo salió a decir a una manifestación enorme cuando la nacionalización de la banca, pero no es un espacio que se utilice para dar discursos. Ya llegó, está justamente llegando en este momento. Escuchamos, la gente lo está esperando y va a caminar. No entró con el automóvil, había una posibilidad, viene acompañado de su esposa Beatriz Müller, y está saludando a quienes lo esperan. Está aquí abajo y está saludando a todos los que lo esperan. Está caminando y va a ingresar caminando. Sobre el tema de su seguridad, vemos un grupo de mujeres, René, que lo acompañan. ¿Te acuerdas que cuando estaba aquí en la Ciudad de México tenía este equipo que se llamaban las Gacelas, que eran un grupo de mujeres que ayudaba a Andrés Manuel López Obrador? Se dirigió directamente a las personas que están en la valla, los está saludando, y otra vez no se aprecia un aparato de seguridad alrededor del presidente, pues ni que le impida acercarse, ni que, ¿no? Bueno, lo vemos, va caminando, todavía no alcanzo a ver desde aquí si va a entrar por qué puerta. Desde luego está totalmente del otro lado de la puerta Mariana, está la puerta central de Palacio, en donde tengo la impresión que lo están esperando, porque está abierta, los portones están abiertos. Él tiene tiempo para tomarse unas selfies ahí con los motociclistas y con quienes lo están esperando. Pero bueno, si va a ingresar por la puerta que está más cercana, es la que está debajo del despacho que los presidentes utilizan y que está justamente en la esquina con la calle de Corregidora, que se pensó que podía ser la calle que iba a utilizar para llegar aquí al Zócalo. Vamos a esperar a que entre y seguiremos comentando. Estaremos aquí también, esperaremos a que ocurra la comida al interior del Palacio Nacional y seguiremos rescatando algunos de los momentos más importantes del discurso. A ver, vamos a escuchar. Así lo decidió el pueblo, y yo no le voy a fallar al pueblo de México. Voy a estar a la altura de este gran pueblo, el pueblo mexicano. Qué emoción, presidente, entrar después de tantos años de lucha. Es la lucha de mucha gente, de dirigentes sociales, políticos, muchos ya fallecidos y muchos otros que siguen luchando, dirigentes y pueblo raso. Bueno, se escucha muy mal. Tenemos mala recepción, por supuesto. Integrantes de todas las clases sociales que han luchado. Si se escucha entrecortado, está simplemente pues dando algunas impresiones, repitiendo esto que dijo también a la salida, que él pues llegaba, pero no era una lucha de muchos años individual, pero agregó colectiva. Un momento, por cierto, que se le vio emocionado cuando recordó a quienes lo habían acompañado en la lucha y quienes se nos han adelantado, así lo dijo. Ahí se le sintió la emoción, René. Yo creo que ahí hay un punto de quiebre en la solemnidad de las palabras. Efectivamente, yo creo que de buen agrado hubiera mencionado a José María Pérez Gay,
a José Samarripa, a Jaime Avilés, que fueron gente muy cercana que estuvieron con él, tanto incluso en el gobierno del Distrito Federal, como en lo que fueron las otras campañas. Yo quisiera destacar algo que me emociona, Denise, relativo a la ceremonia en el Congreso, la civilidad. Hacía mucho que no veíamos un comportamiento civilizado, tanto entre el presidente saliente como el entrante, como también entre el Ejecutivo y el Legislativo. Se dice fácil, pero creo que es reponer una forma de entendernos entre nosotros y más allá, como reportaba Carlos, de lo que fueron aplausos o aleverestamientos, por llamarlos de ese modo, que se va Lenny, que está bien en el marco de lo aceptable y comprensible, ¿no? Fíjate que ayer